Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es el divorcio. ¿Cómo explicarlo y manejarlo para un chico TEA? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido por Expo Diversity, retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. El divorcio es un desafío para cualquier familia y no es menor en la familia con hijos con autismo. Frecuentemente, unos cuantos chicos vivan en algún momento la separación de sus padres, lo cual puede causar mucho estrés en su vida. Hay que entender que este proceso es difícil, porque estos chicos son sensibles a los cambios en su entorno y rutina. La familia es el mejor ecosistema para el desarrollo durante la infancia. Cuando el concepto de familia al que los chicos están acostumbrados se rompe por la separación de sus padres, se debe encontrar un ecosistema nuevo en el que puedan seguirse criando sanos y felices. Si bien es cierto que el divorcio o la separación puede traer consecuencias emocionales negativas, muchas veces tienen su origen en los tiempos vividos previos a que la pareja decidiera separarse. El sufrimiento está relacionado con el pésimo clima familiar que han vivido, más que con la decisión de sus padres de poner fin a una convivencia infeliz y conflictiva. El verdadero daño se produce cuando los padres se pelean, se agreden, se humillan, se engañan, se ignoran, se subestiman y se tratan con desamor. Apoyar a niños con autismo durante un divorcio o separación requiere de muchas ayudas. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a nuestra amiga de casa. Tenemos con nosotros nuevamente a Giovanna Medina. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia familiar, magíster en terapia familiar con mención en psicoterapia sistémica. Tiene una maestría en atención temprana y desarrollo infantil, técnico en análisis aplicado en conducta, algunas certificaciones, TEACH, Jasper, bases de estimulación temprana y rehabilitación pediátrica, certificada en disciplina positiva en familia, certificada en disciplina positiva en primera infancia. Ella da consultas privadas a niños, adolescentes y familias con miembros con trastorno del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Giovanna ha trabajado estrechamente con familias y educadores para desarrollar enfoques personalizados que promueven el desarrollo saludable y la integración social de estos niños. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí, Giovanna. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo poder compartir todos estos programas que son tan beneficiosos para la familia, ¿no? El día de hoy, pues, el tema que ustedes pues, han propuesto me parece súper interesante porque es uno de los temas que muy poquito se abarca, pero son realidades que sí se dan. Bueno, y es una realidad que se vive muchísimo. De hecho, esto ya lo hemos hablado en los programas cuando vemos las fases del duelo. Y por lo general, las estadísticas y los estudios hablan de que muchas familias terminan en divorcio por el manejo del diagnóstico de un hijo con autismo. Ahora, hay múltiples factores, como tú mencionabas, de que una familia pueda vivir esta experiencia y obviamente, pues, cómo manejarla cuando tenemos un hijo con autismo, pues no. Entonces, el divorcio, como cualquier situación que no es esperada cuando uno pues arma su matrimonio,
suele venir con muchas cargas emocionales para los padres primero. Obviamente, pues previo a esto ya han habido algunas situaciones conflictivas, no poder llegar a acuerdos, no tener los mismos pensamientos o las mismas creencias, no estar de acuerdo en los procedimientos o tratamientos que elegimos para nuestros hijos. Uno de los dos miembros de la familia pues no va de la mano con el otro miembro de la familia frente a las terapias de nuestros hijos, o uno de los dos pues no puede superar el diagnóstico, y obviamente pues esto hace que el matrimonio se desgaste. Cuando esto pasa, hay caminos que se pueden tomar, ¿no? Los diferentes caminos que pueden llevar a un divorcio, pero también yo quisiera decir que dentro del divorcio también está el abandono, porque no necesariamente se llega a firmar un divorcio, sino que la mayoría de madres pueden quedar abandonadas, o básicamente pues el padre decide pues irse y se desatiende de la familia. Cuando tenemos hijos con autismo, uno de los grandes desafíos es que recordemos que nuestros chicos son mucho de rutinas. Entonces, el convivir con mamá y con papá es una rutina. Entonces, cuando se da un divorcio, esto es algo que a ellos los desajusta, porque el divorcio implica nuevas rutinas, implica nuevos procesos, implica que ya no voy a estar ese día en casa, sino que tengo que ir a la casa de mi papá, o voy a ir a dormir a la casa de mis abuelos, o voy a ver a mi papá cada 15 días, o dependiendo de cómo se da la separación y el divorcio como tal, pues, ¿no? Si el divorcio se da de una manera madura, donde la pareja ha decidido que más allá de la separación, lo primordial son sus hijos, han planeado este proceso, obviamente pues va a ser menos difícil para el niño, pero no quiere decir que no deje de ser difícil. Si la separación no se da de una manera, digamos, armoniosa, entre comillas, porque un divorcio siempre va a doler, pero si no te hablas con el papá de tu hijo o la mamá del niño, pues tiene algunas situaciones importantes, pues esto va a ser muchísimo más difícil. También el tema económico se va a ver afectado, porque obviamente ya cuando la pareja vive junta y tiene una mejor comunicación, digamos que el compartir las cargas económicas es mucho más fácil, pero cuando hay una separación depende mucho de cómo el papá quiera asumir esto, ¿no? Y esto también pues se habla muchísimo, ya que sabemos que tener un hijo con autismo pues implica que las terapias y todo el proceso que se haga pues es costoso. Entonces, yo diría que esos son como los dos primeros grandes acuerdos en un divorcio. Primero, los padres tienen que organizarse para poder sobrellevar la situación con los chicos. ¿Cómo explicarle a los niños que papá y mamá ya no van a vivir juntos? Obviamente, pues, tomando en consideración el nivel pragmático que tenga nuestro hijo. Van a haber chiquis a los cuales, pues, desde una reunión y quizás con un cuento, ellos van a entender, ¿no? Hay un cuento que es de una familia de ositos, donde dice que mamá y papá oso son amigos, y ahí se explica el tema del divorcio. Hay cuentos terapéuticos donde nosotros trabajamos y les explicamos a los niños. En el caso del autismo, a lo mejor va a tocar crear. Yo lo que siempre digo es que por la condición de nuestros hijitos, es mejor hacer este proceso cuando se puede, con acompañamiento terapéutico, para que la psicóloga también apoye, o el psicólogo apoye este proceso, trabajando con nuestros hijos. Todas las rutinas que se vayan a dar también se trabajan. Cuando el niño no tiene tanto desarrollo cognitivo, podemos armar historias con imágenes de los lugares donde van a hacer los tiempos del niño, ¿no? Por ejemplo, poner lo que es la agenda visual y decirle a nuestro pequeño, ¿sabes qué? Los tales días te vas a ir a la casa de papá,
y que papá pues mande fotitos de los lugares donde va a estar para que el niño vaya antecedido. Aquí también hay hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Primero que es una nueva convivencia para mamá y para papá, porque a lo mejor recordemos que por lo general la madre es la cuidadora principal y la que sabe de las terapias, entonces a lo mejor el niño recibe terapias los días sábados y el papá antes no se preocupaba, pero como ahora va a pasar con papá, pues papá tiene que estar empapado de todas las terapias y tiene que hacer que el niño vaya a terapias. En el tema económico, cosas que he podido ver es papás que siguen cumpliendo con todo lo que tienen que hacer, como papás que dejan de comenzar a pagar los servicios, ¿no? Entonces ya se vuelve algo muy complejo porque viene el tema de el presupuesto alimenticio, muchos de los niños ya no pueden recibir todas las terapias porque papá pues no está cumpliendo con su parte. Entonces, es por eso que yo digo que estos dos puntos tienen que quedar ordenados. Y con nuestros hijos, comenzar a trabajarlo con cuentos, con historias sociales, armarles una agenda de la rutina que van a tener con papá y quiénes nomás van a estar con él en ese lugar. Obviamente deben de saber mamás que los hijos, aunque nuestros niños tengan autismo, no quiere decir que ellos no dejan de sentir o de percibir estos cambios y es importante que al ser las cuidadoras principales, también pues la madre esté emocionalmente como que tranquila para sus hijos, ¿no? Porque muchos niños pueden decir es que mamita se queda solita, es que mamita, ¿quién la va a cuidar? Entonces, como darle la seguridad de que mamá va a estar bien, de que cuando tú ya vengas, pues vamos a jugar y a compartir todo lo que vamos a hacer, que es importante que estés con papá, pero esto se va a dar en la medida que la separación sea cordial. Si la separación no ha sido cordial... Giovanna, todos estos puntos que tú mencionas son muy importantes, Ajá. pero la primera pregunta que te quisiera hacer es que aunque el divorcio se dé, la pareja debe tener un compromiso y madurez para afrontarlo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que ellos deben hacer como primer paso? Como primer paso, una pareja sabe que ya no están funcionando. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sentarse, ser sinceros entre ellos y ver qué tanto quieren salvar el matrimonio. Y si lo quieren salvar, pues ir a terapia para ver si lo pueden salvar. O también ir a terapia implica tener un divorcio cordial, ¿ya? Y eso es muy poquito que se ve porque en el divorcio por lo general siempre el primer año va a ser muy difícil por las razones que se da el divorcio. Ningún divorcio es algo que le guste o le guste vivir a las personas porque las personas lo ven igual como un fracaso. Aquí también creo que las madres deberían y los padres luchar contra esas creencias que son limitantes, ¿no? Porque la mamá puede decir, bueno, este matrimonio se acabó porque por lo que vivimos como familia, ¿no? Entonces sí es importante primero conversar desde el amor, desde un proceso de que somos padres y ver si realmente es conveniente seguir. Si no es conveniente seguir, ahí es donde tienen ellos como padres que comenzar a plantearse cómo vamos a hacer este proceso para nuestros hijos, cómo vamos a hacer este proceso para nuestro hijo con autismo y ir poco a poco explicándole a los chicos que va a haber una nueva situación y que papá y mamá van a ser amigos siempre. Otra de las cosas que hay que, por eso te digo, eso viene con la madurez, es aceptar que aunque papá y mamá se separen, al final siempre vamos a seguir siendo familia, porque igual las decisiones se van a seguir tomando como padres, ¿ya? Una terapia, mamá va a tener que decirle a papá, mira, quiero implementar esta terapia, ¿qué te parece? Papá va a decir, bueno, dale. Entonces, en acuerdos van a seguir tomando acuerdos por su hijo. Entonces, por eso, lo primero es que la pareja identifique que no va más, que es lo más sano. Y el segundo paso es cómo le vamos a decir a nuestros hijos
qué material vamos a utilizar para decirle a nuestros hijos, explicarles las nuevas transiciones, en explicar al chico con autismo o a nuestra hija con autismo y que este acompañamiento vaya de la mano y que le den seguridad emocional a sus hijos cuando ya la transición se dé. Ya, y es importante hablarles claro a los chicos sobre el divorcio, contando detalles o no. No vamos a contar detalles de por qué mamá y papá se separaron, porque eso queda para los adultos. Incluso esto lo manejamos en terapia con cualquier nene o joven, pero sí decirles que papá y mamá, ¿por qué ya no van a vivir? ¿Por qué papá ya no va a estar en la misma casa? Y por eso aquí viene cómo la familia lo quiere enfrentar, ¿no? Por eso viene mucho del nivel cognitivo. Hay niños que van a entender que papá y mamá se siguen respetando y se siguen queriendo, pero como amigos, ¿ya? Un niño con autismo no lo va a entender quizás al 100% eso, pero sí que papá y mamá, o sea, ellos van a entender más literal, ¿no? Va a haber un cambio, los sábados vas a ir ahora donde papá, o cada 15 días vas a ir a casa de papá y de abuelos, vas a jugar, hasta que el niño vaya creciendo y comience a tener mayor desarrollo del lenguaje pragmático que le permita hacer un razonamiento, ¿no? Ellos siempre lo van a tomar más desde cómo está mi agenda, ¿ya? Ok, la agenda de ellos tiene que estar. Y obviamente, inconscientemente, sí podría pasar que van a extrañar a papá, van a comenzar a preguntar, ¿no? Porque ellos son muy de rutinas, ¿no? Entonces, si papá jugaba conmigo y me llevaba al parque todas las noches y ahora ya no, él va a comenzar a preguntar, papá, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, no, porque ahora tú vas a jugar con papá los sábados al parque. Pero, y como digo, aquí también depende de cómo queda la familia, ¿no? Yo estoy diciendo sábados, pero por ejemplo, hay papás que llegan a acuerdos de que el papá los va a seguir llevando a la escuela y los va a ir a dejar a la casa. Entonces, por eso es que la familia debe de tener clara cómo van a dejar las rutinas, para ver Ya. dónde es que se va a, dónde va a ser el cambio, porque eso sí le va a afectar al niño. ¿Cómo explicárselo a un chico verbal y a otro no verbal? A un chico verbal, igual hay que utilizar pictogramas para explicarle, dependiendo de la edad. Por eso digo, si como papá yo considero que mi hijo entiende algunas dinámicas relacionadas a teoría de la mente, obviamente pues ahí sí le puedo explicar, mira, papá y mamá son amigos, ya papá no va a vivir aquí, entiendo que es muy difícil, a lo mejor el chico creo que nunca se va a terminar de entender, pero van a aceptar esta nueva dinámica. Con niños no verbales hay que utilizar imágenes, cuentos para explicarles, o títeres incluso para explicarles esto. Por eso yo digo que tienen que tener un acompañamiento. Si su nene está pasando, tiene su equipo de terapeutas, el equipo de terapeutas tiene que ayudarnos a explicar eso de aquí. Si no lo tiene, obviamente, busquemos en internet que hay cuentitos y arme también pues un cuento con las imágenes que usted crea que van a ayudar a su niño a ir antecediéndolo, porque entenderlo va a entender con el tiempo. Es importante dejar que los chicos expresen todas sus emociones o mejor no. Sí es importante validar las emociones. Ya no podemos desmerecer un discurso, por ejemplo, como te decía, ¿no? Es que, ¿por qué papá no está para llevarme al parque? Entonces, como que entiendo que es muy difícil para ti porque estabas acostumbrado a que papá te lleve todos los lunes al parque. Estoy aquí para jugar contigo y sé que poco a poco vas a saber que vas a jugar con papá el día sábado y papá te va a llevar al parque.
¿ya? O sea, siempre es importante validar, incluso con el niño no verbal, porque el niño no verbal a lo mejor no va a llorar, pero el niño no verbal a lo mejor justo esa hora va a tener un poquito más de movimiento sensorial, por ejemplo, ¿no? Entonces mamá puede acercarse y decirle, entiendo que esta era tu hora del parque, donde te gustaba correr, pero bueno, mira, estás conmigo, ¿qué te parece si hacemos esto de aquí? En caso de que, como digo, hay una muy buena comunicación después del divorcio, las videollamadas también pueden ayudar en cierta medida, o si papá no quiere esperar al sábado y dice, es que esto depende mucho de cómo se da el divorcio y las razones del divorcio. Entonces hay papás que van entre semana y se le puede explicar. Por eso es que, como te decía al principio, primero vamos por qué se da el divorcio. Segundo, qué tan cordial queda nuestra relación. Y tercero, que esa cordialidad de relación va a permitir que los tiempos sean mejores negociados y sean mejor aprovechados. Porque en un divorcio, si hubo infidelidad, por ejemplo, la mujer va a estar muy dolida. Y ahí vas, incluso hay personas que dejan de hablarse en un divorcio. Y ahí es mucho más difícil el trabajo porque hasta que pase el duelo, el dolor por lo que se dio el divorcio, los chicos igual se van a ver afectados. Entonces, por eso es importante mirar y separar. Es difícil, es súper difícil, pero es como, ok, el problema es entre él y yo, que somos los adultos, pero más allá de eso, reconocer que a lo mejor, imaginemos que fue por eso la situación, pero reconocer que el hombre es muy buen padre. Entonces, no está en juego aquí eso, sino validar y saber que aunque me sigue doliendo por lo que me hizo, él es buen papá. Entonces, no puedo dejarme llevar por lo que yo, por mi dolor, y no darles la oportunidad a mis hijos de seguir viendo a papá, porque como papá fue muy bueno, ¿no? Y por eso digo que esto con el tiempo va a llegar. Los primeros 2 años son difíciles, pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos sanando heridas, la estructura familiar se va organizando. Al principio sí va a haber mucha desorganización, pero por eso digo, somos los adultos quienes tenemos que separar el dolor como tal de la relación, pero no involucrar los roles parentales. Claro, es la pareja la que se separa, ¿verdad? No, Así en es. este caso, la situación con los hijos. Nada de eso tiene que cambiar. No, nada de Claro. eso, siguen siendo familia, o sea, al final cuando una pareja ya lleva años de divorciado y logra tener esta comunicación, siempre uno lo que escucha, voy a decirlo, ¿no? Desde mi experiencia terapéutica, pero esto ya ha pasado con el tiempo, cuando ya ha sanado, ¿no? Porque todo se sana, ¿ok? Ellos dicen, al final seguimos siendo familia, porque él siempre va a ser el padre de mi hijo, el hombre dice, ella siempre va a ser la madre de mi hija. Y algo que tienen que saber es que, y bueno, aquí lo pongo porque me imagino que hay muchas historias aquí de vida y muchas historias de cómo fue la separación. Algo que tienen que saber es que desde la constelación familiar de Bert Hellinger hay algo que yo trabajo mucho en terapia y algo que tienen que saber es que él pone mucho de referencia que la primera pareja, en este caso de una persona que después rehace su vida, siempre va a haber esta lealtad hacia la primera pareja, no como pareja de amor, porque eso ya no está, pero sí desde el respeto. Entonces, siempre va a haber eso, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, si lo hacen de manera cordial con el tiempo, porque tampoco, obviamente, si ha pasado una semana del divorcio, no es que vamos a estar lo más alegres ni lo más cordial, pero tratamos de respetarnos, ¿no? Pero con el tiempo ya hay la cordialidad y es por eso que ya después de 2, 3, 4 años, nosotros podemos ver aquí en terapia ya en la adolescencia, en algunos casos, no digo que en todos, porque por eso depende de cómo se den los acuerdos y cómo vivas los roles parentales después de un divorcio. Papás y mamás que
siguen trabajando en equipo por su hijo y se llevan bien y se felicitan frente a los logros. Incluso cuando vuelven a tener una pareja nueva, también esto tienen que saber que igual, obviamente, si llega a pasar esto, que eso puede ser un tema para, para otro live, Claro. la nueva pareja igual tiene que conocer acerca de nuestro hijo, ¿no? Entonces, porque nuestro hijo va a pasar allá también, ¿no? Esa es otra situación de madurez. Entonces, yo digo que esto se vive con el tiempo, las fases se van dando. Si no terminaron bien el del divorcio y este papá no cumplió con roles parentales, es difícil porque no va a pasar esto. De hecho, los niños ahí es mucho más triste porque incluso los padres a veces ya no vuelven a más que a ver a sus hijos 2 veces al mes, una vez al año. Esa situación es más compleja y es difícil porque ahí sí hay olvido. Claro, porque económicamente puede ser responsable, pero también tiene que ser responsable en ver a su hijo, en llegar a un Exacto. acuerdo, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí la situación del divorcio es mucho más difícil porque hay más consecuencias, ¿no? Porque ahí imaginemos que era una mamita que se dedicaba a su hijito, ya ahora tiene que trabajar, entonces es más la dinámica que cambia para el niño. Entonces, claro, no hay divorcio ideal porque no es bonito, pero digamos que lo más regulatorio sería que los padres puedan tener una cordialidad, que puedan llegar a los acuerdos de las transiciones y que no nos perdamos en roles parentales. Porque ¿qué es lo que más afecta a los niños? Los roles parentales no asumidos. ¿Ya? Un padre que se desconecta del hijo, un padre que no comienza a tener responsabilidad económica, un padre que no tiene responsabilidad afectiva, un padre que un mes sí lo veo, pero después de 5 meses no te veo, o al año te vuelvo a ver. Eso afecta más. Así es, y también las promesas, sí, te voy a ver el fin de semana, pero no va. Entonces, También. esas cosas afectan emocionalmente a los chicos. Dime algo, Giovanna, en las escuelas y colegios, ¿cómo los padres pueden pedir ayuda en este proceso? Sí, en la escuela y en el colegio hay un departamento del DS, pueden ir donde la psicóloga comentar la situación, porque a ver, también otra cosa que puede pasar es que podamos ver, por ejemplo, en la escuela conductas. Recuerden que los chicos no verbales, al no poder exteriorizar o poder dar a conocer su sentir, lo hacen por la conducta. Entonces puede ser que los chiquis comiencen a estar más exacerbados, comiencen a presentar más crisis conductuales y sensoriales, entonces los maestros dicen, pero ¿qué le pasa? Si estaba tranquilo. Muchos niños quizás a veces comienzan sin querer a tocar a los amigos, o sea, tocar en sentido de que van pasando y le van dando un manotón, pero es por lo mismo, porque puede ser que están enojados porque no he visto a mi papá un mes. Ya, pero como no lo puedo exteriorizar, lo exteriorizan por medio de la conducta. Entonces, por eso es importante que la institución educativa sepa para ver también qué cambios conductuales, qué cambios emocionales el niño presenta dentro de la institución educativa y poder entender más que todo por qué se están dando esos cambios y poder ayudarlo a él a gestionar. A lo mejor va a necesitar un poquito más de ayuda de parte del departamento del DS, a lo mejor si él está muy exacerbado, llevarlo al DS, ponerlo a jugar con plastilina, hablar sobre las emociones, si el niño pues si tiene una capacidad verbal, decirle, bueno, hay muñequitos de familias, yo tengo muñequitos de familias, entonces yo les pongo, les digo, los chicos que tienen mayor habilidad, no, les digo, a ver, si tu familia fuera de colores, ¿de qué color pondrías a cada miembro de tu familia? Y ellos los ponen, ¿no? Y le digo, ¿y por qué le pones a tal, imaginemos, ¿no? Que coja y ponga de negro a papá y a mamá, ¿no? Entonces ya desde ahí yo estoy viendo que está deprimido. Entonces le digo, ¿por qué pusiste de negro a papá y a mamá? Y él me puede decir, porque estoy enojado con ellos, porque ya no están juntos. Entonces ahí se comienza a hacer todo un proceso terapéutico y irlo hablando. ¿Siempre un chico en este proceso necesita ayuda de un profesional?
para todo divorcio se necesita ayuda de un profesional, en especial con los niños y jóvenes. Hay algo que yo siempre digo, ¿por qué lo necesitan? Porque es algo que pierdes, ¿ya? Y siempre lo vas a anhelar. Cuando uno le pregunta a las personas que sus padres se separaron, es una pregunta que yo siempre la he hecho y siempre digo. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué es lo que más te gustaría que pasara con tus padres? Mucha gente, incluso mayor, dice, yo sé que mis padres se separaron, pero a mí me hubiera gustado que ellos sigan juntos. Ya, y obviamente son personas que ya aceptaron, que saben por qué pasó, pero es un anhelo perdido igual. Ya, entonces sí es importante conversarlo para que cuando sean adultos, aunque su anhelo, no, yo sé que es imposible, pero a mí me hubiera gustado que ellos sigan juntos, me gustaría que mis papás sigan juntos, pero ellos entiendan por qué se dio, ¿no? Y que lamentablemente la vida es así, que no siempre se va a poder, ¿ya? Pero los padres deben de entender que en un divorcio ser padres no se pierde, eso no está afectado. Ser papá no está afectado. Es como decimos, te divorcias de la pareja, de la mujer con la que decidiste casarte o del varón o el hombre con el que decidiste casarte, pero no te divorcias de tus hijos. No dejas de ser papá, no dejas de ser mamá, no dejas de tener obligaciones como papá y obligaciones como mamá. Pensemos en un escenario muy negativo. ¿Qué pasa cuando esta relación de pareja termina en pelea y es inevitable? Cuando una relación de pareja termina en pelea, es muy difícil porque esto incluso va a juzgado por el tema de la manutención. Es difícil porque los niños incluso ahí tienen que ir y ser también tratados por los psicólogos de la judicatura. Se puede ver también mucho, es que ahí es donde descargas todo el dolor. Entonces el discurso del papá, el discurso de la mamá, y se termina más lastimado ahí, ¿ya? Y queda muy, muy lacerada la relación de pareja y ahí pues sí es mucho más difícil el camino porque los padres incluso pueden dejarse de hablar por años. Entonces siempre hay un intermediario como un abuelo, una abuela o las abuelas o el hijo mayor o la hija mayor o el hijo menor. Es decir, el hijo que, digamos, no tiene un diagnóstico asume eso. Ya, dice mamá que tal cosa y el papá dice, dile a tu mamá tal cosa. Entonces eso es muy triste. Ya, porque igual estamos creando más situaciones emocionales y psicológicas, no solamente afectando a nuestro hijo con autismo, sino a toda mi familia. Pero hay casos y casos, recordemos que también uno debe de sanar. Entonces, en el momento que uno sana, uno da camino a que se dé una mejor comunicación. Ahora, uno puede sanar, pero si el otro no sana, va a ser difícil. Entonces ahí sí la relación va a ser difícil. Entonces ahí lo que yo recomiendo es que el padre, que obviamente tiene la mayor inteligencia emocional en este caso, que es la que queda como cuidadora, fortalezca al hijo desde el amor, desde el cariño y bueno, no podemos cambiar a la otra persona que a lo mejor no quiere cumplir con sus roles parentales o no quiere estar en la vida de tu hijo. Siempre va a doler, pero uno no puede obligar a algo que no se quiere. En cuanto a las reglas, Giovanna, deben ser consensuadas entre los dos padres y si no es así, ¿qué hacer? El tema de las reglas tiene que ser hablado ya cuando hemos iniciado un proceso de divorcio, porque en el tema de las reglas, por ejemplo, debe de ser consensuado, ¿no? Por ejemplo, horarios, ¿ya? ¿Qué suele pasar en eso? Bien, es que es como hay muchas tramas en un tema de divorcio, ¿no?
que el papá dice, bueno, yo quiero irlo a ver igual todas las noches para llevarlo al parque. Entonces uno dice, ok, está súper bien. Pero sin embargo el esposo no es que va solo porque quiere llevar al niño al parque, sino que quiere controlar a su expareja. Ya, como que, ay, ¿por qué te vas? O sea, yo no te estoy diciendo nada que no te vayas. Y sigue yendo todos los días. Entonces, las reglas tienen que ser que voy a hacer mi rol parental. Entonces, ok, tú vas a venir a ver a los chicos todos los días al parque, perfecto, muy bien, y se cumple. ¿Qué días vas a llevarte a los chicos a tu casa para compartir? Entonces, por lo general, los papás se los llevan los fines de semana, sábado y domingo. Hay papás que se llevan a los chicos sábado de tarde porque salen del trabajo. Hay otros papás que entre semana comparten. Hay rutinas que sí quedan como siempre, como tranquila, que yo las sigo, voy a ver a los chicos al colegio y los dejo. Solamente tal día me los llevo a comer. Y con el tiempo, si la relación es buena, ya puede llegar esto de, ¿tú crees que hoy yo pueda llevarme a los chicos a tal lado? Y sí, dale, no hay ningún problema. Pero esto con el tiempo. Ya con el tiempo se puede ir flexibilizando, ¿no? Es que siempre se van a tener que poner de acuerdo, incluso en cómo vamos a criar a nuestros hijos, qué normas van a seguir en tu casa y qué normas necesito que se sigan estableciendo como las llevábamos aquí cuando éramos padres. Entonces, todo eso se tiene que conversar antes y se va a seguir reestructurando en la medida que nuestros hijos vayan creciendo. ¿Cómo explicar cuando hay nuevas parejas entre los padres? Creo que esto es una de las partes más difíciles, porque creo que lo que las parejas siempre buscan es que realmente la nueva pareja entienda la condición de nuestro hijo. ¿Ya? Porque claro, obviamente conoces a esta persona. Creo que las nuevas parejas se dan más rápidamente en los padres que en las mujeres, aunque no digo que no se pueda dar más rápido en las mujeres. Pero los hombres como que rehacen más rápido la vida, de una u otra manera. Entonces, lo que yo sí considero es que presentar a las parejas es cuando realmente ya se lleva un tiempo establecido con esa pareja y creemos que realmente va a seguir funcionando, porque igual los chicos al conocer una persona y si esta persona es agradable y tiene muy buen trato con los chicos, igual llega a ser parte de la vida del chico. Y cuando los papás se separan, es una nueva como qué pasó con tal persona, porque ya no está. Entonces, una de las cosas desde mi psicología y desde mi orientación, siempre digo, no es malo tener las parejas nuevas, está bien porque tienen que rehacer su vida, pero cuando usted esté seguro que realmente va a ser una relación en el tiempo y respetuosa, ahí vayamos introduciendo a los hijos. Y converse con la persona sobre la condición de su hijo. ¿Por qué? Porque obviamente ella tiene que entender que el niño va a tener una crisis sensorial y ella también tiene que aprender a manejar esa crisis sensorial o una crisis conductual. Ella tiene que meterse en el mundo del autismo porque ella lo va a recibir en su casa. Es importante que los abuelos, los tíos, los primos ayuden en este proceso o mejor dejarlos que no se involucren. Si la familia extensa se mantiene, digamos, en su opinión, muy al margen y van de la mano con el beneficio del niño, son de gran ayuda. Pero si la familia extensa influye en ver de manera negativa la situación, no son de gran ayuda. Ya, entonces depende, ¿no? Abuelos que digan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿ya? La abuela paterna de mi hijo siempre me dijo, a pesar de que ya no van a seguir, siempre vamos a estar para adelante y siempre vas a tener una amiga en mí. Entonces, claro,
es diferente a una abuela que tú sabes que dice, es que usted nunca comprendió a mi hijo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por eso, siempre que se mantengan desde una mirada lejana al problema para no meter más ideas, está bien porque cumplen su rol de abuelos, ¿ya? O sea, los roles, si se mantienen, qué lindo, porque como decimos y dijimos desde el principio, o sea, es ese hombre y esa mujer que dejan de ser pareja, pero siguen siendo padres. Y detrás de ese hombre y esa mujer hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay tías que siguen siendo primos, abuelos, tíos y tías. Y que si ellos quieren estar en la vida del niño, qué bien que quieran seguir estando en la vida del niño. ¿Ya? No nos peleamos con ellos, porque ellos no tienen la culpa de lo que pasó. Siempre y cuando sea una familia nutridora, siempre y cuando la familia extensa sea una familia nutridora. Giovanna, y cuando existe ya el divorcio, ¿no? Y quedan bastante dolidos los padres y ninguno de ellos dos puede procesarlo, lo más viable sería buscar terapia o a un profesional. Sí, es importante buscar terapia, porque aquí vienen lo que yo te decía, otros elementos. Uno de ellos ya lo superó y el otro comienza a tener pareja, entonces para el otro es muy difícil este tema, o ninguno de los dos tiene pareja, pero digamos que se separaron porque sabían que realmente ya no podían convivir, pero todavía hay amor, entonces si ven que la mamá comienza a trabajar o comienza a salir, como que ¿por qué haces esto? ¿No? Entonces hay que ir separando muchas cosas. Entonces sí es importante hacer terapia. También las actividades extracurriculares podrían ser de apoyo para un chico TEA durante este proceso. Si están en un proceso terapéutico, tener actividades ocupacionales que le ayuden a manejar emociones, sí. Sí les puede ayudar, o sea, sí es importante, pero no porque quiero mantener a mi hijo ocupado para que no viva la realidad que estamos viviendo, sino que actividades que saben van a ayudar a sanar, van a ayudar a entender y van a ayudarlo a nivel emocional. ¿Me podría ayudar producción con los saludos? Allá. La señora Daisy Macías nos dice saludos desde Puerto Viejo, excelente programa y tema muy importante como es el divorcio. Lorena Enríquez, un tema muy interesante que afecta en un porcentaje muy alto a madres con chicos con alguna discapacidad. Sí, hay bastante evidencia científica, como digo, de que muchas veces cuando no se supera el duelo de un diagnóstico, la madre queda abandonada. O sea, se habla de abandono de hogar y otros que sí terminan en un divorcio porque el padre no puede manejar el tema. Y la evidencia es más en que no quiero como que generalizar porque habrán papitos aquí, pero la ciencia o los estudios que se han hecho a nivel de familia, por lo general el varón es quien sale del hogar. Claro, bueno, ya estamos cerca de finalizar el programa y quisiera que nos des algunas recomendaciones. Bueno, primero que sí, como pareja sienten que ya no van a poder funcionar, ser muy sinceros, ir a terapia para conversar este tema, para poder perdonarse mutuamente las cosas que a lo mejor les ha dolido del uno del otro, tratar de ponerse como meta, tratar digo porque no es fácil, que van a seguir siendo equipo como padres, que van a seguir tratando de ver lo mejor por su hijo y que siempre tengan una comunicación abierta, súper, siempre, y no lo tomemos como algo malo. Ya, no, si mi expareja me hace una crítica acerca de algo o mi expareja quiere intentar algo de terapias con mi hijo, pues bueno, estamos para comunicarnos, estamos para ver cómo lo vamos a hacer.
y siempre saber que no dejan de ser padres ni madres, y que su hijo siempre los va a necesitar como padres, que no dejen de hacer cumpleaños. Hay niños que tienen que vivir 2 cumpleaños a veces, ¿ya? Entonces, que sus hijos también vean que sí pueden ser padres porque van a compartir una graduación, van a compartir incorporaciones, primeras comuniones, partidos de fútbol de sus hijos. Entonces, siempre cuidar eso, que los vean que sí somos padres en eso, ¿no? Y si tienen algún desacuerdo, igual conversarlo y tener mucha inteligencia emocional, explicarle a los nenes con cuentos, con historias sociales, tenerles las rutinas muy organizadas para que ellos no se vean afectados en esto, y siempre antecederles cualquier cambio en esa rutina y poder ir a terapia psicológica cada uno, papá, mamá, y si es que se puede hacer terapia familiar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Giovanna, te agradezco por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tus consejos y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y me parece que es un tema muy lindo porque no se topan muchos estos temas. Bueno, y recuerde que para ver más de nuestros programas lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.